Dime una cosa, ¿cuántas veces te has disfrazado o aparentado lo que realmente no eres, solo por la necesidad de que te acepten o te aprueben? La verdad es que esto sucede muy seguido en casi todos los contextos, desde la familia, las relaciones de pareja, el colegio, la universidad, en el ambiente laboral también. Tenemos la necesidad absoluta de empezar a disfrazarnos, de agarrar adornos, de adoptar adornos, simplemente por el hecho y la necesidad de que nos aprueben, nos acepten, de que le agrademos a los demás. Eso es algo muy normal. Ahora, sano no es. A medida que estas dinámicas o estas actitudes siguen, las normalizamos, las adoptamos y son tan naturales en el día a día, nos empiezan a alejar de lo que realmente somos. Nos empiezan a alejar de nuestra verdadera existencia, nos empiezan a desconectar de nuestra esencia. Y poco a poco nosotros nos vamos perdiendo en una capa sobre otra capa de disfraces, solo por el hecho de que los demás nos aprueben y nos acepten. Terminamos viviendo la vida o terminamos siendo lo que los demás creen que nosotros deberíamos de ser y dejamos de ser quien realmente somos. Esto es algo así como un acto de traición. Un acto de traición porque cuando tú abandonas lo que eres, cuando tú rechazas lo que eres, cuando tú te empiezas a disfrazar para no ser lo que realmente eres, solo por lo que los demás te aprueben, es traición. Esto pasa mucho en las parejas, ¿cierto? Las parejas en la etapa de enamoramiento, por ejemplo, en la etapa de enamoramiento, muchas veces empezamos a tratar de adoptar o de adaptar nuestra personalidad, nuestras costumbres, inclusive nuestros gustos, por encajar en el ideal de la otra persona, para aumentar la posibilidad de que esa persona se enamore, que nos apruebe, que nos acepte en su vida. Y como hay una necesidad en el fondo de no ser rechazado, de no ser abandonado, de ser aceptado, pues hacemos cualquier cosa para ello, ¿cierto? Entonces, las parejas se ve mucho esto. Parejas que pasan años y años donde uno de los individuos se sometió a tal punto que se perdió. En esa relación perdió lo más valioso de su existencia, su verdad, su realidad, su ser, su esencia. Solo porque su marido o su mujer se lo exigía constantemente. Y esa exigencia constante estaba acompañada de cuestionamientos que utilizaba para tratar de moldear a esa persona que tu marido o tu esposo espera que seas. Pero no es lo que realmente eres. Al final, tú de alguna manera aceptaste eso, te sometiste a eso y permitiste dejar de ser para tratar de buscar esa aprobación que al final tal vez lo vas a lograr, pero muy en el fondo te vas a terminar rechazando porque vivir con un disfraz, vivir de apariencias, eso es un acto, como te dije hace rato, más allá de alta traición, es un acto que requiere mucha energía y que te deja un vacío muy profundo en tu ser y que te causa muchos problemas. La razón de estas conductas o de estas actitudes, por ejemplo, muchas veces nosotros como papás cuestionamos constantemente las actitudes de nuestros niños, si son muy traviesos, si son muy creativos, si son muy parlanchines, hablan demasiado. Siempre lo estamos callando, lo estamos sesgando, lo estamos castrando sus actitudes y de esa manera, de una manera sistemática, le estamos diciendo a ellos qué es bueno y qué es malo para nosotros, entre comillas, qué aprobamos y qué no. Y si hay actitudes que nosotros no aprobamos, por muy buenas que sean, pues ellos la van a tomar como una mala actitud y van a empezar a adaptar su conducta o su comportamiento y su personalidad acorde a las necesidades, a las exigencias y a lo que papá o mamá digan o dijeron que debía ser para ser bueno. Eso es una manera muy práctica, muy natural y muy común de rechazar e inclusive abandonar. Principalmente rechazar. Cuando tú no aceptas lo que es, cuando tú no aceptas
como se muestran las cosas, sin la necesidad de intentar de que sean como tú quieres o crees que sean. Cuando tú no aceptas eso, estás rechazando de alguna manera. El rechazo no tiene que ver solamente con el hecho de echar para un lado y yo irme. El rechazo tiene que ver con el no aceptar lo que es tal cual como es. De cuestionarlo, de criticarlo, de juzgarlo sistemáticamente, con la intención de que sea lo que yo quiero y creo que debe ser. Eso pasa mucho en la familia, eso pasa mucho en los niños. Y nosotros crecemos con esa información, con esa herida de rechazo en nuestro corazón. ¿Quién infundió esa herida? Las personas que no debieron haber herirnos, nuestros papás, los que debían habernos cuidado, los que nos debían haber guiado, los que nos debían haber formado, que de alguna u otra manera sí lo hicieron, pero en esa sana intención de querer hacer lo mejor para sus hijos, en esa sana intención de no querer que nuestros hijos pasen lo que nosotros pasamos, terminamos ocasionando heridas muy profundas. Y esa herida nos condiciona. Crecemos con eso. Entonces vivimos una vida llena de apariencia, una vida llena de que tengo que adaptarme a mi entorno social, a mi entorno laboral y ver qué les gusta y qué no, y qué le agrada y qué no, y yo empiezo a adaptar mi manera de vestir, mi manera de hablar, mi manera de expresar, mi manera de crear, mi manera de amar al gusto de los demás, solamente por el hecho y el miedo de que no me rechacen, de que no me abandonen, de que me acepten, por el hecho del miedo de que no me amen. Por eso nos adaptamos, por eso nos disfrazamos, por un miedo profundo a que no nos rechacen, a que no nos acepten. Eso de que no nos acepten, en el fondo, es un rechazo cuando niños viene de alguien, ¿cierto? Que nos cuestiona. Déjame tomar café. Pero cuando grandes nosotros somos los que nos rechazamos. Nosotros somos los que empezamos a juzgar y a cuestionar lo que realmente somos. Y es que no es culpa nuestra. No es que lo hacemos por mal. Lo hacemos porque es la información que hay en nuestro inconsciente, en nuestro ser. Nos enseñaron que ser lo que soy es malo, es condenable y es motivo suficiente para rechazarte. Entonces no seas como tú eres. Sé lo que los demás quieren que tú seas. Pero poco a poco esto nos va separando de lo que realmente somos. Nos vamos distanciando de nuestra existencia y empezamos a sentirnos muy vacíos, con una gran fachada muchas veces llena de éxito profesional, llena de éxito familiar, una familia perfecta. Delante de las redes sociales y de los círculos de amigos somos una familia perfecta. Soy un gran profesional porque me gradué, tengo tantos títulos que tal vez no quería estudiar lo que estudié, simplemente estudié para que mi papá y mi mamá me aceptaran y no me rechazaran. No estudié lo que amaba, lo que quería y lo que me apasionaba, sino lo que los demás quisieron que estudiara. Te voy a preguntar, ¿quién es exitoso así? A ver, realmente exitoso. Te voy a hacer una pregunta más. ¿Quién está en paz realmente cuando está haciendo lo que nunca quiso hacer y que se ve obligado a hacer y a disfrazar con una sonrisa para tapar su insatisfacción, su desconexión, solamente para que los demás crean que eres feliz? Falsamente feliz. Desde muy joven no nos damos cuenta que esto sucede. La mayoría de personas pasa en su vida en una etapa como esta de aparentar ser lo que no es, por agradar a los demás. Pero eso tarde o temprano va a salir a la luz. Y el daño más profundo es el vacío existencial que se siente, que se percibe. Debe ser muy difícil para las personas que tienen propiedades, carro, casa, logros, y por dentro se sienten muy vacías. Y por dentro cuando llegan a su casa y se acuestan se sienten muy, muy vacías. Eso es complejo, no se puede explicar realmente. No hay palabras que puedan definir esa sensación de vacío y de desconexión de que pareciera que soy un objeto y no un sujeto. Esto trae problemas muy, muy profundos, depresiones, ansiedad constante. Estas crisis depresivas que muchas veces llevan a la gente a las adicciones. Y no solamente con drogas, a la adicción al trabajo, a la adicción a las mujeres, en el caso de hombres, a la adicción a los hombres, al sexo, en el caso de mujeres, y así sucesivamente. Todo
todo se hace con la finalidad de tapar ese dolor, de tapar esa ausencia, ese vacío que deja el disfraz, que deja la máscara, ese daño colateral de que permitiste ser lo que los otros querían que fueras y no te atreviste a ser lo que realmente eres. Ese problema tiene solución, claro que tiene solución, pero necesita mucha voluntad y mucha valentía y muchas veces necesita una guía. Necesitas mucha valentía y mucha voluntad para atreverte a hacer lo que realmente eres. Pero antes de hacer eso es necesario reconectar. Es necesario reconocerse, es necesario parar el carro, parar el tren y empezar a entrar en nosotros mismos para buscar eso que se perdió en tanto disfraz durante tanto tiempo, que se perdió en el juicio, que se perdió en el ataque, que se perdió en el cuestionamiento. Hay que buscarlo, hay que reencontrarlo, hay que reconectarse y muchas veces hay que perdonar porque el acto de traición es muy profundo y una de las cosas con las cuales nos encontramos en ese proceso es en un odio, en una culpa muy fuerte y muy profunda y un odio contra nosotros mismos y eso necesita mucho perdón. Entonces sí hay maneras de darle solución y un vuelco a esto. No es fácil, verás, porque en ese proceso imagínate una cosa, perdón. Imagínate que llevas toda la vida siendo lo que los demás quieren que tú seas, adaptándote a las excusas, a los requerimientos, a las obligaciones de tu mami y de tu papi, de tu esposo o de tu esposita, de tu jefecito. Y un día decides dejar de ser así, decides dar marcha atrás de alguna manera, te revelas al sistema y a la gente y decides ser realmente lo que quieres ser. Vaya problema te vas a generar, se va a volver todo esto un caos. Y si creías que la primera etapa era placentera, pues te informo que no, va a ser muy dolorosa en muchos aspectos porque te vas a enfrentar a eso que tanto temías, al rechazo, porque es lo que sucede. Es lo que sucede. Cuando tú dejas de ser lo que los demás creen que deberías ser, los demás te van a rechazar. Y tal vez lo primero que comiencen con esas dinámicas sea tu propia familia. Y después van a venir muchos amigos. Claro que es dolorosa, pero es fructífera. Porque a medida que tú avanzas en ese proceso de reconectarte contigo mismo, de redescubrir lo que realmente eres, vas consiguiendo el mayor tesoro que tienes, tu existencia. Vas a volver a reconectarte con algo que perdiste hace mucho tiempo, con el propósito de tu vida. ¿Para qué estás acá? ¿Para hacer un disfraz de lo que los demás quieren que seas? ¿O para experimentar la dicha y la paz que se consigue y solo se consigue con tu verdad, con lo que realmente eres? Eso se descubre en ese proceso. Bueno, lo cierto es que sí, se genera un problema grande. Pero lo que hay detrás de eso es maravilloso. Cuando te permites ser lo que eres, tal cual como eres, cuando te aceptas como eres, cuando adoras, admiras, amas la maravilla de tu existencia a pesar de los errores o de las situaciones o de esos gestos, de esas cosas que tienen que no le agrada a todo el mundo, y eso es verdad. Pero es que ¿quién dijo que nosotros venimos a este mundo a agradarle a todos? Es imposible eso. Siempre va a haber alguien que te eche mierda. Entonces, lo importante es que te agrades a ti, que te pares frente al espejo y te maravilles con lo que eres, con tus cualidades, con tus potenciales, con tus fortalezas, con tus debilidades. El que te ama te acepta tal cual como eres y no necesitas de un disfraz para que te aprueben, porque tú ya te aprobaste. Así que te invito a esta aventura que significa sanar, a esta aventura que significa amarnos, aceptarnos y experimentar esta existencia con libertad, sin miedos. Aunque sí van a existir miedos, el miedo es natural, ¿cierto? Pero no el miedo causado por la herida, no el miedo condicionado o el miedo que sembró el rechazo, el abandono, el repudio
o una herida que ocasionaron nuestros padres o alguien que se le ocurrió maltratar a un niño o una niña indefensa que solo lo que quería era vivir, expresarse. Entonces te invito a sanar, te invito a reconectar. Te voy a enumerar varios pasos. 1. Busca ayuda, busca un guía, busca un terapeuta que te ayude a canalizar y a entender este rollo y todas estas cosas, que te ayude a reconocer las capas de disfraces que tú mismo formaste y que te ayude a retirar esas capas de tu existencia para que te vuelvas a reconocer. Porque si no lo has logrado solo durante todo este tiempo, no creo que lo logres, la verdad. 2. Si vas a buscar ayuda, que no sea la gente que desde hace mucho tiempo te impone lo que tú deberías ser. Eso no son ayuda, a ellos no les funciona. Es más, es muy probable que esas personas te terminen rechazando, atacando, cuestionando cuando tú empieces a revelarte y a mostrar tu verdadera identidad. Entonces, cuídate muy bien a quien escoges como guía, como ayuda. 3. Si vas a buscar un terapeuta o un psicoterapeuta, etcétera, etcétera, asegúrate de que conectes con él. Hay algo que sucede durante los procesos terapéuticos que es mágico, por así decirlo, que es inefable, no hay palabras para describir, pero hay una conexión que se genera ahí. Una conexión de conciencia, de alma, donde el terapeuta pareciera que empieza a tomar lugar en tu existencia y a entender profundamente como si tuviese unos rayos X, como si te sacara una radiografía de tu alma y a entender lo que sucede. Esto es un proceso que no tiene una explicación como tal. Hay muchas, pero para mí no necesito explicarlo, es único. Entonces, asegúrate de que eso ocurra porque si no se va a volver un proceso terapéutico muy superficial y que seguramente vas a terminar cayendo en la misma trampa de la cual quieres escapar. Termina siendo lo que el terapeuta te dijo que debía ser. El verdadero terapeuta no te va a decir lo que debes ser. Te va a ayudar a descubrir lo que eres, que no es lo mismo. Entonces, llénate de mucha valentía, de mucha voluntad por amor propio. Manda al carajo todo lo que se convirtió en un lastre en tu vida y te obligó a montar un disfraz simplemente para ser aprobado o aprobada. Ahí te la dejo. Se acabó. Chao.